Muy buenas tardes, magíster. Mi nombre es Pablo Alexander Ruiz Acta, de la carrera de Psicopedagogía a Distancia, tercer ciclo, paralelo A. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante en esta presentación, que es la adquisición y naturaleza y el desarrollo del lenguaje. Como introducción tenemos prácticamente desde mi punto de vista, de que a veces mucha gente piensa que el lenguaje solo es algo que aparece de la nada o algo biológico, pero en sí tenemos que entender algo que siempre es muy importante que comprendamos, que el lenguaje no solo ocurre de manera automática o de manera de porque existe así y ya, sino que ocurre gracias al ambiente, a muchos factores, que hace el ambiente, la sociedad o también las experiencias, que esas prácticamente como que trabajan en conjunto para que se desarrolle este lenguaje. Entonces, asimismo también el lenguaje se desarrolla gracias, se puede decir, a nuestras experiencias y también a nuestro entorno también y también a, puede ser la escuela o el trabajo, entre muchas otras cosas. Así que también tenemos que el lenguaje empieza antes de hablar. ¿Qué quiere decir? Que mucho antes de que nosotros ya nazcamos, el lenguaje ya empieza a desarrollarse. O sea, es decir que no desde niños todavía no podemos hablar, pero a medida de balbuceos o de sonidos es nuestra manera de comunicarnos. Ya que, por ejemplo, cuando un niño empieza a tararear o a balbucear, nosotros pensamos que es algo gracioso o que lo hace por gracia, pero no. Él está como practicando en sí su desarrollo de cómo él entiende para poder organizar los sonidos, o su cerebro está empezando a organizar los sonidos. Entonces, como nos dice aquí, el bebé aprende mucho más rápido cuando un adulto también le responde y le habla. Eso hace que se encienda el desarrollo de su lenguaje, por decirlo así, en su cerebro. Seguidamente también tenemos que nosotros nacemos listos para aprender el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que ya desde nuestro nacimiento estamos constantemente aprendiendo a cómo desarrollar nuestro lenguaje, ya sea por mediante de sonidos, sean de balbuceos, o sea también de gestos. Eso también es muy importante para que nosotros podamos desarrollar nuestro lenguaje. Entonces también es muy importante que siempre haya los padres o los cuidadores estén siempre en convivencia o en interacción con el niño para que él los tome como referencia, ya que prácticamente todo lo que ellos le responden, le hablan, le conversan, los gestos que hace, él prácticamente los aprende, él está aprendiendo debido a ellos. Asimismo, también tenemos que el lenguaje crece con la interacción. Como lo había mencionado anteriormente, el lenguaje no solo aparece gracias a nuestra biología, ya que según lo que decía, citando un poco el texto base de Verónica, eh, también nos decía que el lenguaje también, sino que se desarrolla con la interacción, ya sea por ejemplo con nuestros compañeros de colegio, o nuestros compañeros de trabajo, también con los docentes, o con los padres también, con los padres de familia, o con los pares. El lenguaje ocurre de esta manera, crece, se desarrolla, porque el lenguaje no nace, como lo habíamos dicho, desde que nosotros, de nuestro nacimiento, sino que se va desarrollando conforme vamos interactuando con el diario vivir o en los diferentes entornos de interacción, como es la escuela, el trabajo, un parque, una plaza, etcétera. Y también tenemos que el lenguaje avanza por etapas, ya que como nos dice aquí que todo proceso es muy parecido en casi todos nosotros, es muy similar o se puede decir que es algo parecido en casi todos los casos, ya que cuando somos bebés primero aparecen, como los había mencionado antes, los balbuceos, luego aparecen las palabras y después de eso cuando somos ya más niños hacemos las combinaciones de palabras simples, que quiere decir que primero hay las palabras como mamá, papá, toma o agua. Entonces cuando ahí aparecen estas combinaciones quiere decir mamá, agua o toma agua. Entonces son esas combinaciones que aparecen. Y después de eso, finalmente sin darnos cuenta ya se van desarrollando esas frases complejas. Como por ejemplo quiere decir papá, quiero agua. Entonces ya son más complejas esas oraciones y va apareciendo por etapas. Entonces desde el nacimiento, que son los balbuceos, después las palabras simples, después la combinación de palabras simples y al final las frases, se puede decir, complejas o frases avanzadas. Y así que tenemos para finalizar en conclusión que nuestro cerebro es muchas gracias a él que se nace el lenguaje, pero es gracias a la interacción social y a la interacción en los diferentes entornos de convivencia en donde se va desarrollando este lenguaje. Entonces es muy importante que los niños tengan siempre interacción con las demás personas y que siempre interactúen en entornos, se podría decir, tranquilos, en entornos de convivencia y equidad, porque también tenemos que tener en cuenta que el desarrollo del lenguaje, si no se lo logra de manera
se puede decir, correcta, afecta no solo también a su rendimiento escolar, sino también a su autoestima y también a cómo se relaciona con las demás personas, ya que un niño que no desarrolla completamente o de forma correcta se puede decir, su desarrollo del lenguaje, tiende, por ejemplo, a tener menos confianza, su autoestima estar baja, tener un rendimiento académico malo y en general muchas complicaciones. Entonces es muy importante, podemos decir, en cómo debe desarrollarse y cómo los padres deben favorecer ese desarrollo del lenguaje. Muchas gracias.